Entonces estábamos viendo el tema de los condensadores y calcular la capacitancia, ¿no? Un condensador era un objeto esencialmente que podía guardar carga, y cuánta carga podía guardar estaba dado por una medida de eso, estaba dado por la capacitancia. Para un voltaje dado aplicado al condensador, la capacitancia mide la cantidad de carga que puede almacenar el condensador. Ahora, en la práctica, si uno va a Casa Roger, por ejemplo, y se compra un condensador, hay unos condensadores que son así, unos como unos cilindros y tienen unas patitas. Y si uno desarma esto, lo corta así con la tijera, adentro hay como un brazo de reina, uno ve una cosa así, y uno puede tomar esto y estirarlo, y queda esencialmente un objeto así, y si lo mira con más detalle, más de cerca, en realidad, esto son dos placas así, y están separadas una distancia de y un área A. Y la distancia, obviamente, es mucho menor que la distancia al cuadrado, es mucho menor que el área del condensador, que esta área transversal. Entonces, para todos los efectos prácticos, si yo me tomara una pastilla de chiquitolina, como decía el Chapulín Colorado, y uno se para aquí en el medio y tiene una escala del orden de D, entonces esto que está aquí, para un observador que está parado aquí en el medio, esencialmente es un plano infinito. Yo soy muy chiquitito ahí, tengo un punto esencialmente aquí adentro, y lo que veo para mí, esta área es un área infinita. Y por lo tanto, esto para mí es un condensador de placas paralelas infinitas. Y la capacidad, mostramos en la clase pasada, de un condensador de placas paralelas era proporcional al área, era inversamente proporcional a la distancia entre las placas, y estaba dividido aquí por el factor epsilon 0. Entonces, la capacitancia de un condensador de este tipo, que se llaman condensador de placas paralelas, eh, está dada esencialmente por esta formulita que está aquí, un condensador de este estilo, porque son placas paralelas separadas a una distancia súper, súper chiquitita. En realidad, aquí entre medio hay un medio que se llama un dieléctrico, que vamos a ver en unos minutos más, y que le da sustento a esto, evita que las placas se toquen, porque en un condensador una placa va a estar con carga más Q y la otra va a estar con menos Q, y no están en contacto. Estas no deberían nunca tocarse. Pues si se tocan, entonces las cargas, las positivas pasan para allá, las cargas negativas para acá, y la carga total obviamente es cero. Se redistribuyen y me queda un objeto descargado. La gracia es que estén separadas y no tengan contacto físico estas placas, y por eso se las rellena aquí de un material que no es conductor, pero sí que se puede polarizar, como voy a ver en unos minutos más. Y en ese caso, entonces, la capacidad no está dada por esto, sino que aumenta, como vamos a mostrar en una media hora más. Así que eso es el tema práctico. Un condensador de estos tipos que son así cilíndricos. Y que esta formulita es una muy buena aproximación para calcular la capacidad de un capacitador real de placas paralelas de área finita. Mientras la distancia al cuadrado sea mucho menor que el área, esta cosa va a ser siempre válida, siempre va a funcionar. Es una muy buena aproximación. Entonces, ahora, esto es un tipo de condensador de placas paralelas. Mostramos que podría haber generado la clase pasada un condensador así cilíndrico, donde uno coloca una carga más Q aquí afuera o menos Q aquí adentro, o podría tener un condensador esférico, digamos, más Q y menos Q acá. Esto tiene un radio A, este tiene un radio B,
Esto tiene un radio A, tiene un radio B, etc. Y hay distintas geometrías. Tenemos geometría esférica, cilíndrica y cartesiana de alguna manera. Pero todas están caracterizadas por su valor de la capacitancia. Ahora, la capacitancia en sí va a depender de la geometría del condensador. ¿Mm? Aquí esto depende de la distancia entre las placas, aquí debería, no sé, depender de la distancia, de la diferencia de los radios, aquí también debería depender del largo, etc. En general, la capacitancia tiene que ver o está relacionada con la geometría del condensador. Pero independientemente de eso, de la geometría, el objeto, que es el condensador, está caracterizado completamente por este valor C. Entonces, me da lo mismo ahora si tengo un condensador esférico, cilíndrico o cartesiano, y yo sé que lo puedo caracterizar simplemente con su valor de capacitancia, y entonces voy a inventar un símbolo genérico para definir un condensador, no me importa cuál tipo es. Y ese símbolo es como el símbolo del condensador de placas paralelas. Y este es el símbolo del condensador genérico. Y este condensador está completamente caracterizado por su capacitancia. De la misma manera que cuando hablábamos de resistencia, eh, la resistencia eléctrica estaba simbolizada por esto y tenía un parámetro que es, ¿no es cierto?, la resistencia. Este es el símbolo de la resistencia eléctrica. Es la misma idea. Hay un puro parámetro que define las propiedades de este objeto que estoy llamando la resistencia eléctrica. Hay un puro parámetro que define a este objeto que estoy llamando el condensador, y un objeto que puede guardar carga más Q en un plato de alguna manera y carga menos Q en el otro plato. Y este símbolo significa que no hay contacto físico entre las cargas que están aquí y las cargas que están aquí abajo. No hay contacto. Y ahora, una vez que he dicho eso, ahora puedo tener más de un condensador. Podría tener este condensador de placas paralelas conectado, por ejemplo, a un condensador de cilíndrico o a un condensador esférico. Entonces, de la misma manera que yo podía colocar resistencias en serie y en paralelo, también puedo colocar condensadores en serie y en paralelo. Por ejemplo, podría poner una batería aquí, una pila, ¿no es cierto? Y la podría conectar aquí a un condensador de capacidad C1, por ejemplo, y luego a ese condensador lo podría conectar a otro condensador de capacitancia C2, y esto lo conecto entonces al polo negativo de la pila, que no se obtiene un voltaje de cero constante. O bien podría tomar la misma pila, ¿no es cierto?, y conectar esto de la siguiente manera. Podría poner un condensador aquí de capacitancia C1, ¿cierto? C1. Y acá podría poner otro condensador de capacitancia C2. Y esto lo conecto entonces al polo negativo de la pila con el mismo voltaje. Entonces, yo espero que en este plato que esté aquí, acá aparezca una carga, no sé, más Q1, por ejemplo. Y como este es el plato negativo, debería aparecer una carga menos Q1. Pregunta, ¿cuánta carga debería aparecer en el plato de aquí abajo? Más Q2 y menos Q2. Ya, por ejemplo, debería ser más Q2 y menos Q2. Ahora, suponte que esto tiene un switch aquí, y
Inicialmente esto está abierto. Tengo así el interruptor abierto. Y antes que cierre el interruptor, este sistema físico, estos son alambres, y los alambres, ¿cómo son inicialmente si me pasan un alambre suelto así, sin conexión a nada? ¿Cómo es ese alambre desde el punto de vista eléctrico? ¿Un conductor? Sí, un pedazo de cobre, te pasan un alambre de cobre así y te lo pasan en la mano. Eh, Sería con carga neutra. Ya no debería tener carga, ¿no es cierto? O sea, la carga total del objeto debería ser cero. No, todos los objetos están conformados por átomos, ¿no? Tienen un núcleo, tiene protones y tiene alrededor electrones. Pero hay tantos protones como electrones, de manera que el átomo es eléctricamente neutro. La carga total de un átomo es cero. Y como estamos hechos todos de átomos, entonces nuestra carga inicial o naturalmente, nosotros tenemos carga total cero. Entonces, antes de conectar esto, este pedazo que está aquí, que lo voy a dibujar aquí si ustedes quieren, todo esto tiene carga cero. La carga neta tiene que ser cero. ¿Qué pasa cuando cierro el switch y lo pongo así? Entonces yo espero que algo de carga negativa se vaya acá porque se ve atraída por la carga positiva, ¿no es cierto?, que aparece aquí, y esta carga aparece porque está la batería que está generando un campo eléctrico en esa dirección y que hace que una carga positiva se mueva en esa dirección. Entonces esto empieza a cargar el plato. En T igual 0 aquí no había carga. Después de un milisegundo, una carga positiva se sitúa ahí. Después de otro milisegundo, otra carga positiva se sitúa aquí. Y así se empieza a cargar. Entonces se empieza a colocar carga aquí, positiva, y esa empieza a traer la carga, esto es un conductor, y empieza a traer la carga negativa acá y se empiezan a colocar acá. Pero si hay carga negativa aquí, Q1, acá al otro lado tiene que haber una carga Q2, pero la suma de estas dos, ¿cómo tienen que ser? Este objeto nunca estuvo o nunca está en contacto ni con la parte de arriba ni con la parte de abajo, físicamente. Entonces lo único que hace esto es que las cargas que eran cero, la carga total que está aquí, cuando lo coloco, si ustedes quieren, entre los platos de este condensador más grande que está acá, si lo miro desde ese punto de vista, lo que pasa es que la carga se separa, los negativos se van acá, si hay 3 negativos, entonces tienen que quedar 3 positivos acá, porque la suma de todos tiene que ser cero. Esto estaba descargado inicialmente, de manera que Q2 menos Q1 tiene que ser necesariamente cero porque la carga total de esto es cero. Así que esto implica que Q2 es igual a Q1 en magnitud. Así que en realidad no hay dos cargas distintas en esta configuración. Aquí hay una carga, digamos, Q, esta es menos Q, esta es más Q y esta es menos Q. Es la única manera que esta cosa quede eléctricamente neutra el pedazo del medio. Así que cuando ustedes colocan condensadores en serie como esto, necesariamente las cargas en cada uno de ellos tienen que ser la misma, tienen que tener la misma magnitud, el plato positivo. Esta tiene más Q, esta también tiene que tener más Q. ¿Está clara la idea? Sí, profe. ¿Qué va a pasar acá ahora? Si conecto el switch aquí también, cuando está abierto esto, ninguna cosa que adentro tiene carga eléctrica. Tiene carga total cero inicialmente. Estaba eléctricamente neutro. Cierro el switch, ¡pum! Y aparece inmediatamente en todo el sistema un campo eléctrico interno que está generado por el voltaje producido por la pila
Y entonces esta carga aquí se mueve, viene por aquí, y el flujo de carga porque un flujo es como un río, se divide, algo de carga pasa para acá y algo de carga pasa para el otro lado. Ahora, ¿cuánta carga pasa para uno y para el otro? En principio no tienen por qué ser iguales. De hecho, si las capacidades son distintas, no sé, pues si esto es un microfaradio y estas son 20 microfaradios, este sistema no es simétrico. Entonces el flujo de carga a lo largo de cada uno de ellos tampoco tiene por qué ser simétrico. Entonces algo de carga pasa por aquí y se junta en esta parte y esta tiene una carga Q1 y algo de carga pasa para allá y se junta aquí y acá tiene una carga Q2 y no tienen por qué ser iguales. Si las capacitancias fueran las mismas, entonces el sistema debería ser simétrico y uno espera que la carga que se almacene aquí y acá debería ser la misma. Pero si estas son distintas, no hay simetría y en principio las dos cargas que están ahí no tienen por qué ser iguales. La de abajo tiene que ser menos Q1 y la de abajo acá tiene que ser menos Q2. ¿Sí? Eso me dice la física. Además, mirando este proceso de carga del condensador, cuando cierro recién esto, como aquí no hay carga, la primera carga positiva no le cuesta nada pasar. Llega y viene y se instala ahí. La segunda carga ya le va a costar un poco más porque ahora ve la carga positiva que está acá, que está generando un campo eléctrico en sentido contrario. Entonces le va a costar un poquito más llegar hasta que se instale ahí. La tercera carga le va a costar aún más llegar porque ahora ve el campo eléctrico generado por las dos cargas que se pusieron aquí, que están generando ahora un campo eléctrico en esa dirección un poco mayor. Si esta llega y se instala acá, logra llegar ahí y se instala, va a generar, estas tres cargas generan ahora un campo más grande todavía, de manera que la cuarta carga le va a costar un poco más llegar. Y va a llegar un minuto en que la carga que se va a instalar aquí en el plato va a ser tal que va a producir un campo eléctrico que va a tener la misma magnitud que el campo eléctrico generado por la pila en sentido contrario. Entonces voy a tener un campo eléctrico de la pila para acá y tengo un campo eléctrico generado por las cargas que se instalan en el plato en sentido contrario. Y si este de aquí, que empezó a crecer de a poquitito, cuando iguale a entonces la suma de los campos eléctricos aquí en el interior va a ser cero, y ahí se acaba todo el cuento, porque una vez que los campos eléctricos es cero, entonces ya las cargas no se van a mover más. Y yo espero entonces que este sistema necesariamente llegue al equilibrio en algún momento. Cuando a medida empiece a aumentar la carga, va a llegar un minuto que el campo generado por esta va a anular al campo generado por la pila y el sistema debería llegar al equilibrio. Si un condensador conectado a una pila de voltaje constante debería tener en algún minuto un punto de equilibrio y en ese minuto el condensador queda completamente cargado y ya nunca más aumenta la carga. ¿Se dan cuenta? Y queda en estado de equilibrio, ya no hay más dinámica. Y si no hay campo eléctrico aquí, no pasa carga, se acaban las corrientes y el flujo de corriente es cero y no hay ninguna corriente en el circuito. Así que yo espero, naturalmente, que un condensador conectado a una pila se cargue completamente después de cierto tiempo. Y una vez que pasa eso, el sistema queda en equilibrio y queda estacionario, es decir, no, nada más se mueve. Se acaban las corrientes, se acaba todo. De hecho, la próxima clase, cuando veamos circuito RC, vamos a mostrar de qué manera se carga esto, cómo cambia la carga en función del tiempo que hay en el plato. Y esto es la primera cosa que uno puede hacer simplemente con la física sin matemáticas, de darse cuenta que un condensador conectado a una pila de voltaje constante, ojo, necesariamente tiene que cargarse y quedar estático el sistema después de un tiempo dado. Y además, cuando conecto estas cosas en serie, como aquí, ¿no es cierto? Están en serie porque el flujo de corriente que está pasando por ambos condensadores es la misma. En cambio aquí están en paralelo porque los dos están conectados a la misma caída de tensión que esto, la diferencia potencial que está aquí. Este y este están conectados a la misma diferencia potencial.
ambos condensadores tienen el mismo potencial eléctrico. Y como sabemos que la capacitancia es, yo me acuerdo de esto nomás, el C de qué. La capacitancia por el voltaje entre los platos tiene que ser igual a la magnitud de la carga positiva. Como están conectados a la misma diferencia potencial aquí, y esa diferencia potencial, puesto que estos alambres no tienen resistencia, el potencial de esta, digamos que este es el potencial A, es el mismo potencial de aquí, este potencial aquí es B, y el mismo potencial que está aquí. La diferencia potencial entre estos dos puntos es la caída de tensión en la batería, que es el voltaje V0. Así que la caída de tensión aquí es V0. Para el condensador 1 debería tener C1 por V0, debe ser Q1, y para el otro condensador debería tener C2 por V0, debería ser igual a Q2. Como están conectadas a la misma diferencia potencial, es decir, estos valores son iguales, si las capacitancias son distintas, entonces necesariamente las cargas tienen que ser distintas en ambos condensadores, que es lo que estaba hablando recién. Ok, así que toda esta física está relacionada aquí con la manera en que se conectan estos condensadores. Entonces, cuando vimos resistencia eléctrica, calculamos la resistencia equivalente, ¿no? Y cuando las resistencias estaban en serie, ¿cuál era la resistencia equivalente? 1 partido de la resistencia equivalente igual a la suma de los inversos. En serie. No, en serio, Ah, la suma normal. sí, era la suma normal. En serie se suman nomás. En paralelo la resistencia, ahí sí que el inverso de la resistencia equivalente es la suma de los inversos de cada una de las que están conectadas en paralelo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa aquí? ¿Pasará lo mismo? ¿Cuál será la resistencia, perdón, la capacitancia equivalente de estos dos gallos? ¿Cuál será la capacitancia equivalente de estos otros dos? ¿Pasará lo mismo que con la resistencia eléctrica? Entonces, esa es la pregunta. Y entonces voy a poner aquí mi batería de nuevo. Y la voy a conectar aquí a esto. Voy a ver el caso en serie primero. Pues lo positivo, lo negativo. Esto es B0. Esta tiene capacidad C1, esta tiene capacidad C2. Y cuando paso de un plato al otro, aquí tiene que existir una diferencia, una caída de tensión, ¿no? Aquí hay una caída de tensión. Y a eso le voy a llamar B1, la caída de tensión aquí. Y a esta caída de tensión que está acá debería ser B2. Entonces, me pregunto si yo podré escribir esto como un solo condensador. No, poner un puro condensador aquí de capacitancia que debería ser el C equivalente, digamos. Si se puede hacer esto. Y si se puede, ¿cuál es la capacitancia equivalente entonces? Entonces, primera cosa, como estos están en serie, entonces la carga se junta aquí y cuando llega al equilibrio, esto tiene una carga más Q. Como dijimos, esta debería ser menos Q, esta debería ser más Q y esta debería ser menos Q, porque esto estaba descargado inicialmente. Así que las cargas en ambos condensadores que están conectados en serie son las mismas en valor absoluto. Y si esto es equivalente a este sistema, este tiene tiene dos placas nomás. Y si yo, por ejemplo, pongo aquí un pedazo de papel y tapo esta configuración que está aquí en el medio, tapo esto, lo que veo es que arriba hay una carga más Q y abajo hay una carga menos Q.
Entonces este condensador debería tener la misma estructura, es decir, este debería tener una carga más Q aquí y debería tener una carga menos Q. O sea, si yo quiero que sea equivalente en algún sentido esto a esto, la placa del condensador de arriba debería ser idéntica a esta placa que está acá. Debería almacenar la misma cantidad de carga para que sean equivalentes desde el punto de vista físico. Entonces, yo ahora digo que la caída de tensión aquí va a ser V1 y que la caída de tensión aquí va a ser V2. Entonces, como esto es un condensador, la diferencia potencial entre los extremos de las placas, V1, por la capacidad C1, tiene que ser la carga que está en el condensador, que es Q. Miro este. Aplico el CBQ para el condensador 1. Este tiene voltaje V1, la caída de tensión entre los extremos de las placas, por la capacitancia de este condensador tiene que ser la carga que está aquí, que es Q. Lo mismo voy a hacer para el condensador de abajo. El condensador de abajo tiene voltaje V2, tiene capacitancia C2, y C por V, o CB, ¿no es cierto? CB tiene que ser la carga en el plato positivo, que también es Q, porque esta y esta tienen la misma carga. Si miro este ahora, este que está aquí, ese voltaje entre los extremos de la batería es la misma diferencia potencial entre los extremos del condensador, que el único condensador que está aquí. Acá no hay resistencia, así que el voltaje aquí es el mismo sobre todo este alambre. Así que la diferencia potencial de este es la diferencia potencial de la batería, que es V0. Y entonces aplico esta ecuación, el CDQ para el condensador equivalente. Entonces, la capacitancia equivalente multiplicado por la caída de tensión entre los extremos del condensador, que es V0, tiene que ser igual a la carga que está almacenada ahí, que es Q. Así que esta es la ecuación para ese condensador, esta es la ecuación para ese condensador, y esta es la ecuación para ese condensador. El CBQ para cada uno de los condensadores. Ahora, me pregunto, ¿qué pasa si miro este punto y el punto de abajo? La caída de tensión entre ese punto y ese punto es la caída de tensión de la batería. Es idéntico a este problema que está acá. Puedo identificar ese plato con ese y ese plato con el de abajo. Entonces la caída de tensión entre ese punto y este punto, cuando yo bajo así, tiene que ser el voltaje de la batería. Pero cuando bajo, primero hay una caída de tensión en el condensador 1, paso por aquí, esto es un alambre sin resistencia, así que ese voltaje debería ser igual a ese voltaje, y cuando paso a través del condensador vuelve a cambiar el potencial. La caída total de potencial que yo obtengo o que mido cuando voy de aquí hasta abajo es la caída en este más la caída en este otro. Es decir, la caída total, que es de 0, tiene que ser igual a la caída en el primer condensador más la caída de tensión en el segundo condensador. Es decir, la suma de los voltajes de este más este tiene que ser igual al voltaje de la pila. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro eso, no? Sí. Y Sí, ahora, no es como tan. ¿qué no está claro? No, que sí, no es tan complicado, al menos lo entendí. Ya. Entonces, ahora lo que puedo hacer es despejar los voltajes de estas tres ecuaciones que están aquí. Entonces, V1, por ejemplo, de la primera ecuación, es Q partido por C1, V2 es Q partido por C2, y V0 de esta ecuación que está aquí es Q partido por la capacidad equivalente. Entonces ahora tomo estas tres y las reemplazo aquí. V0 es Q partido por C equivalente, tiene que ser V1, que es Q partido por C1, más V2, que es Q partido por C2. Y ahora, miro esa ecuación, tiene Q en todas partes, así que dividen esta ecuación por 1 sobre Q. Entonces dice que 1 partido por la capacitancia equivalente tiene que ser igual a 1 partido por C1 más 1 partido por C2.
decir, el inverso de la capacitancia equivalente de una configuración en serie, que es la que está aquí, de una configuración en serie, es la capacitancia equivalente, el inverso de la capacitancia es la suma de los inversos. Esto es cuando tengo los condensadores en serie. Y al revés de de resistencia. En general, puedo decir inmediatamente que si tengo muchos condensadores que están puestos en serie, así tengo S, punto, 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 aquí hay un C1, un C2, un C3, un C sub N. Entonces, 1 partido por la capacidad equivalente es la suma de I igual 1 hasta N de 1 partido por las capacitancias de cada uno de ellos. En el caso general. De nuevo, en serie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa ahora para la otra situación? Para esta. Cuando conecto dos condensadores en paralelo. Me voy a cambiar de pizarra porque no voy a alcanzar a escribir todo en una sola. Para que quede claro. Entonces ahora tengo esta situación. Tengo un condensador aquí conectado en paralelo ambos, ¿no es cierto? Están conectados a la misma diferencia potencial en ese punto. Y eso está conectado aquí a la batería. V0 voltaje de la batería. Esta tiene capacidad C1. Este tiene capacidad C2. Entonces, este de aquí, este condensador está conectado a la caída de tensión entre estos dos puntos. Y esa caída de tensión, de nuevo, como aquí no hay resistencia eléctrica, esta caída de tensión entre estos dos puntos es la caída de tensión de la pila. Así que la caída de tensión en este condensador es de 0. Y como este de aquí está conectado a los mismos dos puntos, la caída de tensión en este también es de 0. Y me pregunto si esto será equivalente a una configuración de nuevo que tenga un solo condensador. Y esta le voy a llamar la capacidad equivalente. Ahora, cuando cierro el switch aquí, ¿no es cierto? Lo cierro, la carga empieza a fluir, aquí aparece una corriente, esa corriente se distribuye y carga un condensador aquí con carga Q1 y en este lo carga con una carga Q2. Entonces voy a escribir la ecuación para el condensador de aquí. La ecuación del condensador es el CBQ. Entonces, la capacitancia C1 por el voltaje de este condensador o la caída de tensión de este condensador, que es de 0, tiene que ser igual a la carga Q1. Para el otro condensador, la capacitancia C2 por la misma caída de tensión aquí, tiene que ser la carga Q2. Y ahora me pregunto, bueno, ¿qué pasa con este condensador de acá? Si este condensador es equivalente de alguna manera a esta configuración total, de manera global, yo miro esto y veo que, por ejemplo, aquí la carga total de este par de condensadores es Q1 más Q2. Entonces uno debería esperar que la carga total que se almacene en esta placa sea la suma de las cargas que están aquí. ¿No es cierto? Ok, le voy a poner aquí un Q. Y aquí de hecho esto es Q y esto es menos Q1 y esto es menos Q2 en la placa de abajo. Estas son positivas. Estas son negativas. Estas son positivas. Estas son negativas.
Y ahora escribo la ecuación para este condensador. Bueno, la caída de tensión entre los extremos de esta, de nuevo, como aquí no hay resistencia eléctrica, la diferencia potencial aquí tiene que ser la diferencia potencial en la pila. Así que para este debería tener que el C equivalente por el voltaje de 0 tiene que ser igual a la carga Q, que está aquí. Y ahora yo espero que la carga que se almacena total en esta placa sea la suma de las cargas. Es como que yo juntara las dos placas en una sola, de alguna manera, y calculara la carga total de las dos placas, que es Q1 más Q2. Así que si esto es equivalente desde el punto de vista físico, este condensador debería guardar la misma cantidad de carga que guardan estos condensadores que están acá. Este sistema, como un todo, puede almacenar una cantidad de carga que es Q1 más Q2. Y yo espero que este sea equivalente a eso, es decir, este de aquí debería almacenar la misma cantidad de carga. Es decir, yo espero que el Q almacene la misma cantidad de carga anterior. Si es que esto es equivalente de alguna manera desde el punto de vista físico. Y ahora lo que hago es reemplazar estas ecuaciones aquí y estas que están acá. Entonces, el Q que está aquí es el C equivalente por D0, que es ese que está ahí. Y el Q1 es el C1 por D0 más el Q2 que es C2 por D0. Dividen esta ecuación por D0, multiplican por 1 partido por D0, que es distinto a 0 obviamente, y me queda entonces que la capacidad equivalente es C1 más C2. Y entonces cuando tengo un sistema de condensadores en paralelo, esto está en paralelo, entonces la capacitancia equivalente es la suma de las capacitancias. Si tienen un sistema de muchos condensadores en paralelo, así, tienen un C1, un C2, un C3 hasta punto C sub n, entonces la capacidad equivalente aquí tiene que ser simplemente la suma de igual 1 hasta n de los C sub n. Esta es la capacidad equivalente en paralelo. Equivalente en paralelo. Así que esta cosa funciona al revés de las resistencias. Entonces, lo más probable es que después se van a marear y no van a saber cuál es cuál. Si las resistencias se suman así o las condensadores se suman de esta manera. Entonces, mi recomendación es que se aprendan una bien, por ejemplo, se aprendan de las resistencias bien y los condensadores funcionan al revés. Punto. Porque si no, después uno se marea. Me ha pasado en pruebas que he revisado que se equivocan los alumnos, y me pasó a mí también cuando era alumno que me confundía de repente esta cuestión. Así que mi consejo es apréndanse la de la resistencia, y los condensadores funcionan al revés. Punto. ¿Preguntas, dudas, comentarios sobre esto? ¿Están ahí o no? Sí, estamos, profe. Ok.
Bien, entonces esto es sumar configuraciones de condensadores en serie y en paralelo. Ahora, no todas las configuraciones de condensadores que yo pueda generar están en serie y en paralelo, pasa lo mismo que la resistencia. Y lo que voy a ver ahora es qué pasa, como vi al comienzo, ¿no es cierto?, de la clase, es qué pasa con esto en la vida real, porque en la vida real el interior de las placas del condensador, es esta región del espacio que está aquí, que en principio es vacío, estas placas no están en contacto unas con otras, en realidad esto está lleno de un material que se llama un dieléctrico. Entonces la pregunta es si este material que yo coloco aquí, que de alguna manera es para darle sustento al condensador y evitar que las placas metálicas o conductoras se pongan en contacto, cambia o no cambia las propiedades del condensador en sí mismo. ¿Qué pasa cuando considero efectivamente que aquí adentro hay un dieléctrico? ¿Qué le pasa al condensador? Entonces vamos a ver aquí. Entonces uno puede tomar un condensador aquí y esto está cargado con carga más Q aquí, carga menos Q acá. Y yo podría poner un voltímetro y tratar de medir la diferencia potencial, ¿no es cierto? Y sé que esto es de cero. La caída de tensión. Lo cargué primero y luego le conecté un voltímetro. Y el voltímetro aquí entonces marca un voltaje de cero, que es la caída de tensión entre los extremos de esta placa. ¿Puedo hacer eso? ¿O debería, cuando coloco el voltímetro aquí, debería pasar corriente, estas cargas positivas para acá y estas cargas negativas al otro lado, y el condensador debería entonces quedar con carga total cero? O descargarse de alguna manera. ¿Pasará eso cuando le conecto el voltímetro? ¿O no? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna idea? Por ejemplo, cuando tienen un sistema de resistencia, supongan que tienen una pila aquí, tienen una pila, y colocan una resistencia C, una resistencia por aquí, y la conectan acá. Este es el voltaje de cero, este es por positivo, negativo, esta es la resistencia R1 y la R2. Y ustedes quieren medir desde el punto de vista práctico la caída de tensión en la resistencia. ¿Qué es lo que hacen? Toman un voltímetro, ¿no? Toman un voltímetro aquí y lo conectan. Y lo conectan en paralelo, ¿no? Y miden la caída de tensión aquí. Y cuando conectan este voltímetro, entonces aquí hay un alambre que están conectando al flujo de corriente inicial. Pues. Entonces si aquí venía una corriente I, que es la misma corriente que está entrando por acá, aquí yo esperaría
que parte de la corriente se fuera por el voltímetro, digamos, y la otra siguiera por acá, ¿o no? Porque esto es un artefacto eléctrico, lo estoy conectando y por lo tanto la corriente debería, como agua que se separa aquí, debería pasar por agua por el voltímetro y es la que permite medir las cosas que están acá. Entonces cuando yo conecte este voltímetro, estoy cambiando la corriente que está pasando a través de la resistencia. Y por la ley de Ohm, la caída de tensión en esa resistencia R2, digamos V2, tiene que ser el valor de la resistencia R2 por la corriente I2 que está circulando ahí. Ahora, si no había un voltímetro, la corriente que pasa por esta resistencia es hipo. Así que inicialmente yo debería leer, mire, V2 aquí, bueno, aquí, V2 debería ser la resistencia R2 multiplicado por I. Me dice la ley de Ohm, teórica. Pero cuando yo pongo el voltímetro aquí y lo conecto, el voltímetro, cuando conecto el voltímetro, esta corriente de aquí va a cambiar, porque algo de corriente debería circular por este voltímetro y esta corriente entonces debería disminuir y la caída de tensión teórica que yo debería medir aquí debería ser esta que está acá. Y si esta corriente no es igual a I, entonces la caída de tensión ahora son distintas. Este es un V2', si ustedes quieren, que es con el voltímetro. Esta es sin el voltímetro. Entonces, cuando yo conecto este voltímetro al sistema, estoy cambiando las propiedades del sistema. Es como la mecánica cuántica, porque cuando el observador, ¿no es cierto?, altera las propiedades del sistema observado. Entonces, ¿de qué manera yo podría garantizar que eso no ocurra? Haciendo que el voltímetro no tenga resistencia. Si no tuviera resistencia, entonces esta va a tener una resistencia, no sé, pues de 10 ohms. Y esta no tiene resistencia. ¿Por dónde se va la corriente? Por donde no hay resistencia. Ya, pues, si esto no tiene resistencia, esto hace un cortocircuito. Entonces toda la corriente se te va por aquí. Y ninguna pasa por acá. Porque esto es libre, tiene chip libre. O sea, todos por acá nomás, esto es gratis. Acá te van a cobrar, te vas por la que no te cobran. Te vas por acá, no. Todos se van a ir por acá. Entonces, si no tuviera resistencia, entonces hace un cortocircuito. Y si toda la corriente se te va por aquí. De hecho, la caída de tensión aquí debería ser 0. Porque la corriente se está por el alambre. Y 2 debería ser 0 si esto no tiene resistencia eléctrica. Entonces, ¿cuál debería ser la respuesta? Tú quieres esencialmente que todos los que vienen por aquí sigan circulando por esta, ¿o no? Que sea lo contrario, entonces, que la resistencia sea muy grande, la del voltímetro. Claro. Entonces, te vas por este peaje de acá, acá te cobran 10 lucas, y acá te cobran 20 pesos. Entonces, ¿por dónde te vas? Te vas por acá, po. Entonces, es subirle el peaje aquí, es decir, aumentar la resistencia eléctrica. De hecho, un voltímetro ideal debería tener una resistencia infinita. Porque si esto tiene una resistencia infinita, entonces no hay posibilidad que pase corriente por aquí. Y toda la corriente entonces se va por aquí. Es decir, en ese caso, cuando la resistencia al voltímetro es infinita, en ese caso el I2 igual a el I. Y por lo tanto la diferencia de potencial que ve o que lee el voltímetro deberían ser iguales. Debería ser la teórica inicial antes de conectar el voltímetro. Es decir, si el voltímetro tiene resistencia infinita, entonces cuando lo conecte no cambio las propiedades del sistema al medir. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno setea
uno de estos aparatos, en el voltímetro, la resistencia que le está colocando a esta cuestión es enorme. No es infinita, pero una resistencia enorme, y de manera que la puedo considerar infinita y no cambio esencialmente la corriente que está pasando por aquí. El voltímetro ideal. ¿Se fijan o no? Así que la resistencia interna, de alguna manera, resistencia interna de un voltímetro es infinita. Voltímetro esencialmente infinita, enorme. Para que no pase corriente por aquí. Si esto tiene resistencia infinita, entonces tiene una muralla aquí que no va a atravesar nunca, todas van por acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso es una cosa. Y segunda cosa, ¿qué pasa si yo, en vez de medir voltaje, volt aquí, que es un volt, quiero medir corriente? Y tengo el mismo circuito, con las dos resistencias aquí, y ahora quiero medir la corriente que está pasando. Y aquí le pongo un amperímetro. Entonces, por aquí circula siempre la misma corriente, ¿no? Estos están todos en serie, así que el flujo de corriente es lo mismo. ¿Qué pasa ahora si este aparato debería tener una resistencia interna, ¿no? Una resistencia interna aquí del amperímetro. Entonces, yo aplico la ley de Ohm aquí, digo que menos R por I, menos R1, esta va a ser R2, menos R1 por I, menos R2 por I, menos la resistencia interna del amperímetro por I, tiene más el voltaje de la pila, ¿no es cierto? De 0. Esta caída de tensión es negativa, menos, más. Más V0 por la ley de Kirchhoff, esto tiene que ser 0. Así que puedo factorizar por I, y I por R1 más R2 más la resistencia interna del amperímetro tiene que ser igual entonces igual a V0. Pasé todos estos para el lado, factoricé y ahora divido. Entonces calculo la corriente. La corriente debería ser V0 partido por R1 más R2 más la resistencia interna del amperímetro. Antes de colocar el amperímetro, acá no había resistencia interna y la corriente de esta cosa debería ser el mismo caso que está aquí, pero sin el amperímetro. Entonces, la corriente inicial que estaba circulando aquí debería ser V0 partido por R1 más R2. Esta es la corriente inicial antes que yo conectara el amperímetro aquí. Cuando lo conecto y quiero medir la corriente, entonces estoy colocando una resistencia extra aquí, y por la ley de Kirchhoff, entonces esta es la corriente que circularía por este alambre cuando está conectado al amperímetro. Es decir, al conectar el amperímetro, estoy cambiando entonces la corriente. Inicialmente, antes de medir, tenía este valor, y ahora cuando conecto el amperímetro tiene este otro valor. Y claramente estas son distintas. Entonces, de nuevo, al conectar el amperímetro y medir la intensidad de corriente, estoy cambiando las propiedades del sistema, mecánica cuántica. Entonces pregunta, ¿cómo logro que eso no pase? Haciendo que la resistencia del amperímetro sea despreciable. Despreciable, es decir, una resistencia súper chiquitita. Y eso es lo que pasa. No es cero en la práctica. No hay valores infinitos de resistencia en la práctica, ni valores cero. Pero son resistencias súper chiquititas comparadas con las resistencias que están puestas aquí. O sea, yo si hago un experimento eléctrico y mido, caracterizo los valores de las resistencias que voy a colocar aquí y me compro algún amperímetro donde esté especificada la resistencia interna, y yo debo garantizar que, no sé, pues el valor de la resistencia del amperímetro
comparada con la resistencia de cada una de ellas sea despreciable, un factor, no sé, 100 o 1000 o 10.000 veces más chica. Con eso garantizo que este cambio va a ser despreciable. Entonces, esencialmente esta cosa es cero. Así que un amperímetro ideal o la resistencia interna de un amperímetro ideal, resistencia interna, ¿no es cierto?, de un amperímetro ideal debería ser igual a cero. Cosa de que el flujo de corriente que está pasando o que está saliendo de esta no cambie cuando pase por el amperímetro. Es decir, esto es cero y por lo tanto estas dos de aquí son iguales. Ojo con ese tipo de cosas. Así que la resistencia interna de un voltímetro es infinita, para que no se vaya corriente por aquí y me cambie la caída de tensión entonces de la que estoy midiendo. Y la resistencia interna de un amperímetro ideal tiene que ser cero también, para que no cambie la corriente completa que está circulando por el loop que está ahí. ¿Sí? Eso. Entonces, este que está aquí va a ser un amperímetro ideal. Entonces, ¿qué significa eso? Que su resistencia es infinita. Entonces, cuando lo conecte aquí, podrá circular corriente, es decir, podrá pasar carga positiva que estaba aquí a través del voltímetro. No. No, porque la resistencia es infinita. Entonces la carga no puede pasar a través de lo mismo que pasa acá. La carga no puede pasar a través de la corriente, aquí es cero, la corriente pasa a través de este alambre. Y acá no hay corriente posible porque estos no están físicamente conectados, porque acá no hay un cable que lo una. Lo que pasa es que se almacena la carga aquí y ahí queda. Y cuando conecto el voltímetro, como no tiene resistencia, no puede generar una corriente a través de él. Como tiene una resistencia infinita, no puede generar una corriente a través de la corriente que es cero. Entonces no pasa nada. Mide, pero no cambia el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Es para justificar de alguna manera que uno dice, pero ¿cómo si coloco un voltímetro aquí, esta cuestión debería pasar carga naturalmente? Sí, pero este voltímetro es un voltímetro ideal y por lo tanto su resistencia es infinita, así que no hay corriente posible que pase a través de ella. ¿Estamos de acuerdo? Así que cuando el condensador está vacío, el voltímetro lee un voltaje B0 y entonces yo debería tener, la ecuación de esto debería ser la capacitancia de este gallo por el voltaje B0 que estoy midiendo, debería ser la carga que mido ahí. Y ahora tomo el mismo sistema aquí y introduzco aquí un dieléctrico, un objeto, una especie de plástico, si ustedes quieren, que no es conductor, no conduce la corriente, y lo inserto ahí en el medio y lleno todo el... Y está en más Q y está en menos Q. La carga aquí no cambió, lo único que hice fue que introduje este dieléctrico aquí, este plástico. Y lo experimento, porque esto es un hecho empírico. Si estuviéramos en el laboratorio, lo podríamos replicar este experimento y darnos cuenta de lo que pasa. Cuando mido aquí, pongo el dieléctrico, entonces este voltaje ahora cambia y le voy a llamar el VD. Y resulta en la práctica que el VD, el voltaje que mide cuando inserto el dieléctrico, resulta que VD es menor que el voltaje inicial. Cuando introduzco entonces este dieléctrico en el interior de las placas del condensador y mido la caída de tensión con el voltímetro, el voltaje cambia.
De hecho, es menor. Este voltaje es más chico que este. Entonces uno dice, bueno, entonces yo podría caracterizar a este objeto con el cambio de voltaje. Si introduzco distintos objetos, distintos dieléctricos o distintos plásticos aquí, los voltajes deberían ser distintos para cada uno de estos plásticos. Entonces, como esto es menor, uno podría decir, bueno, entonces quiere decir que el voltaje en el dieléctrico tiene que ser el voltaje en la situación que no hay dieléctrico, y como es más chico, bueno, tendrá que estar dividido por una constante que le voy a marcar, donde este K tiene que ser mayor que 1 para que esto sea más chico que este. Entonces, esa constante K mide cuánto bajó el voltaje y puedo caracterizar con esta constante a este material. Es decir, puedo decir que esta constante caracteriza al dieléctrico y le puedo asociar una constante K. Todos los dieléctricos entonces tienen una constante K de dieléctrica, donde K es mayor que 1. El vacío claramente tiene K igual a 1. O sea, que esto es un mayor igual que 1, pero el igual se da solamente con el vacío. K igual a 1 para el vacío. Cuando no hay nada acá, entonces K igual a 1, entonces el voltaje de igual al V0, y en esta situación que está aquí. Así que todos los materiales dieléctricos o los plásticos de alguna manera los puedo caracterizar con esta constante K, y se llama K entonces la constante dieléctrica. Constante dieléctrica del material. Y ahora yo puedo empezar a comprar distintos plásticos, los meto dentro del condensador, mido la diferencia potencial, hago el cociente, porque el K esencialmente el cociente de 0 partido por VD, y como los mido, puedo hacerme una tabla ahora y construir un libro con constantes dieléctricas. La resumo toda la información y la tengo a mano. Y después la publico en una página web, digamos, y al resto del mundo. ¿Estamos? Así que las constantes, estos son los materiales dieléctricos, los puedo caracterizar completamente por su constante K dieléctrica, que es un valor que es mayor o igual a 1. Y el igual a 1 se da solamente cuando tengo el vacío. Perfecto. Y ahora me pregunto, bueno, ¿qué pasará? Esto caracteriza los voltajes o las caídas de tensiones aquí. ¿Qué pasará con los campos eléctricos en el interior aquí? Porque si pienso que esto es un condensador de placas paralelas, así como este, vimos que cuando tenía este condensador, aquí adentro había un campo eléctrico, ¿no? Que estaba, si la carga es positiva aquí arriba y es menos aquí abajo, en el interior de las placas hay un campo eléctrico que va de la placa positiva a la placa negativa, ¿no? Un campo eléctrico así. ¿Qué pasará ahora cuando coloco el dieléctrico aquí? ¿Cierto? ¿Y qué le pasará a este campo? ¿Será el mismo? ¿Qué podré decir? ¿Qué pasa con el campo aquí? Eso es lo que voy a tratar de averiguar ahora, en la siguiente pizarra. Entonces, voy a poner mi condensador aquí. Uno va a tener el dieléctrico aquí y el otro va a estar vacío. La distancia entre las placas va a ser la misma, ¿cierto? No sé, le llamo H.
este mismo valor E. Y lo que sé es que la caída de tensión entre los extremos, esto está conectado así, la caída de tensión o la diferencia potencial entre los extremos debería ser menos la integral de punto de L, ¿no? A lo largo de una curva C. Genérico. Entonces me voy a calcular esta integral aquí para ambos casos, ¿no? Esta es la del dieléctrico, este es el voltaje dieléctrico, la integral del campo en el dieléctrico, si ustedes quieren, punto de L. Y voy a pasar de este punto aquí hacia abajo a lo largo de la recta. Entonces, este que está aquí tendrá un campo que le voy a llamar cero, que es cuando no hay dieléctrico, y voy a integrar esto hacia abajo, así que, y además el campo aquí era constante, ¿no? De hecho, cuando no hay nada aquí, ¿cuál era el valor del campo eléctrico en el interior de las placas del condensador? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es? Porque aquí se produce hay una carga Q aquí, y esto tiene un área A, po. Entonces hay un sigma. Y en el interior, en la clase pasada mostramos que esto era sigma partido por epsilon 0, ¿no? Cuando no hay nada aquí. El campo eléctrico es constante y es sigma partido por epsilon 0. Es decir, el Q, este Q completo partido por el área partido por epsilon 0. Así que el campo eléctrico aquí es constante en todo el condensador, y voy a despreciar obviamente los efectos en que esto se curva, voy a pensar que se corta aquí de manera brusca, no aquí. Así que la integral cuando va abajo aquí, el campo es 0 por el trayecto, pues, y esa es la longitud de eso de h, así que la integral de línea cuando voy de aquí a acá es menos de 0 por h, y esto me da la caída de tensión cuando no hay dieléctrico. Repito lo mismo acá, y calculo la diferencia potencial con dieléctrico, y el campo aquí debería permanecer constante también, pero podría cambiar su valor, de hecho no lo conozco. Así que aquí adentro debería tener un campo que le voy a llamar ED, y esto debería ser menos ED por la longitud del camino, que sigue siendo h. Esa es la caída de tensión. Y ahora entonces puedo hacer el cociente de estas dos cosas. ¿Cuál es delta V partido por delta D dieléctrico? Es lo mismo que menos de 0 por h partido por E del dieléctrico por h. Esta es una D de dieléctrico, porque este es el campo de esta situación. Y aquí se van los h y se van los menos. Entonces me dice que el cociente de los voltajes o de las caídas de tensión en ambas situaciones tiene que ser el campo eléctrico en la situación original partido por el campo eléctrico con el dieléctrico. Ahora, ¿cuál era este cociente? ¿Qué pasaba cuando había dieléctrico? El voltaje disminuía, ¿no? El voltaje cuando mido con dieléctrico disminuía. De hecho, era el voltaje inicial partido por la constante dieléctrica, ¿no? Que era lo que estábamos hablando aquí, ¿no? Esta situación. El voltaje con dieléctrico, la caída de tensión aquí, el voltaje sin dieléctrico partido por la constante K. Entonces, si lo reemplazo esto acá,
Entonces, delta V partido por delta V dieléctrico es lo mismo que K, ¿no? S partido por S pasa para allá es K. Entonces, este cociente que está aquí es K. K tiene que ser igual a E0 partido por el dieléctrico. O si quieren, el campo en el interior del dieléctrico es E0 partido por K. Así que lo que me dice esto es que la magnitud del campo eléctrico aquí en el interior, cuando coloco este plástico, disminuye. Si esta flecha, por poner idea, tenía esta longitud, entonces aquí esta era de 0. Cuando estaba en el vacío, entonces aquí ahora la flecha es más chica. El campo eléctrico es más chico y es cada vez más chico. La constante dieléctrica se achica, se corta en esa magnitud. Así que en un dieléctrico, el campo eléctrico en su interior es menor o más chico que el campo eléctrico en el vacío. La pregunta es ¿por qué el campo eléctrico en el interior de un dieléctrico es menor que el campo eléctrico en el vacío? Entonces vamos a hacer un modelo microscópico, entre comillas, de lo que está pasando. Supongan que aquí tienen un dieléctrico y que está en el vacío, no hay nada, no hay condensador. Si uno mira un pedacito aquí del dieléctrico, ese dieléctrico está formado por átomos que tienen un núcleo y tienen los electrones girando, ¿no es cierto?, alrededor de ese núcleo. Ahora, voy a suponer que este material o los átomos de este material están en el estado S, en el orbital de menor energía, y por lo tanto son esféricos. Así que los átomos tienen simetría esférica. La carga neta de cada átomo obviamente es 0, pero los centros de las cargas están aquí en el mismo punto. Comparte los mismos centros de carga. Pero ¿qué pasa ahora si yo tomo el dieléctrico y lo pongo en el interior del condensador? En el interior del condensador hay un campo eléctrico 0 generado por la carga más Q0 y menos Q0 que está aquí abajo. Y entonces los átomos ahora del dieléctrico están en presencia de este campo eléctrico externo y por lo tanto la carga positiva trata de moverse hacia abajo, ¿cierto? Una carga positiva trata de moverse en el sentido del campo eléctrico, mientras que una carga negativa trata de moverse en sentido contrario. Por lo tanto, lo que pasa con este átomo que tenía inicialmente una simetría esférica o estaba en un orbital S, se separan los centros de carga y hay más carga negativa arriba y más carga positiva abajo, es decir, aparece una distancia entre los centros de carga y se produce una simetría. Uno dice que entonces el átomo se polariza y en vez de tener el electrón una órbita esférica alrededor del centro de carga positivo, tiene esencialmente una órbita elíptica. Y eso produce entonces la separación de cargas y la molécula entonces se polariza, es decir, tengo una carga negativa a un lado y tengo una carga positiva al otro. La carga neta del átomo sigue siendo 0, pero hay una separación de los centros de carga. Ahora, si miro el material que está en el interior del condensador, entonces las moléculas de este material se polarizan, tal como aparece aquí. Y si ahora pienso, por ejemplo, en una región que es cuadrada, que está aquí, la carga neta de esa región es 0. Hay una carga positiva, una carga negativa, una carga positiva, una carga negativa. La carga neta local es 0 en esta región. Aquí abajito, la carga neta total también es 0. Pero en los extremos del material tengo solo carga negativa y no tengo carga positiva aquí arriba que compensa este efecto.
Por lo tanto, para un observador externo, macroscópico, para él aparece en el extremo de arriba, en el extremo superior del dieléctrico, una densidad de carga negativa, mientras que en el extremo opuesto, abajo, aparece una densidad de carga positiva, que son las que aparecen ahí y que no tienen contraparte para hacer una carga total cero. ¿Se fijan? Aquí aparece en el borde entonces una carga positiva. Y si eso es así, entonces esto es lo mismo que un condensador, pero que está puesto con las cargas al revés del condensador original. Y por lo tanto producen un campo eléctrico en dirección contraria que le voy a llamar E'. Y esta carga que se produce aquí en los extremos del dieléctrico se llama la carga de polarización. Hay una carga menos Q arriba, hay una carga más Q abajo, y eso produce un campo eléctrico en dirección contraria que le llamo E', que es el campo eléctrico debido a la polarización del dieléctrico. Ahora, si yo estoy parado en el interior del dieléctrico, veo dos cosas. Veo el campo eléctrico externo generado por la carga que está en los platos del condensador y al mismo tiempo veo el campo eléctrico prima producido por la polarización de las cargas en el dieléctrico. El campo eléctrico total que yo observo es la suma del campo eléctrico externo, 0, menos el campo eléctrico hacia arriba, E', producido por la polarización. Y obviamente ese campo E tiene que ser más chico que el campo 0. El campo eléctrico neto es 0 menos E', y esta flecha es más chiquitita. Y sabemos entonces que el campo eléctrico total en el interior del dieléctrico es más chico y de hecho es L0 partido por K. Así que este campo que está aquí, que es la diferencia de estas dos, es 0 inicial partido por K. Y una pregunta que uno se podría hacer es cuál es la relación, por ejemplo, que hay entre la carga de polarización y la carga presente en el plato positivo del condensador. ¿Hay alguna relación entre Q' y Q0? Entonces, la idea es cómo puedo encontrar esa relación. Entonces, lo primero que debo hacer es ver qué relación hay entre los campos eléctricos y las cargas respectivas. Si estoy parado en la situación original, donde tengo el condensador de placas paralelas con más Q0 y menos Q0, el campo eléctrico que adentro, como vimos en la clase pasada, es el sigma 0 partido por epsilon 0, y este sigma 0 es la carga en el plato positivo partido por el área del condensador. Carga por unidad área, sigma Q0 partido por A. Al mismo tiempo, cuando miro el dieléctrico, la carga de polarización induce un sigma de polarización, y si el ancho del dieléctrico es el mismo ancho del condensador y la profundidad también es la misma, entonces el área del dieléctrico es la misma área del condensador, por lo tanto el sigma de polarización, el sigma prima, es la carga de polarización que se distribuye en toda el área hacia allá. Así que sigma prima es Q' partido por A. Y por lo tanto, el campo eléctrico entonces es Q' partido por A por epsilon 0. Y por lo tanto tengo esta ecuación que me dice cuál es el campo eléctrico en términos de la carga de polarización, y esta me dice cuál es el campo eléctrico externo inicial en términos de la carga inicial. Y además tengo estas dos ecuaciones que, ¿no es cierto?, relacionan el campo eléctrico total en el dieléctrico y la relación entre ese campo total y el campo es 0. Así que tengo esa ecuación y tengo estas dos ecuaciones que están acá. Y lo que voy a hacer es reemplazar este E en el lado izquierdo, este aquí,
Y luego voy a usar estas dos ecuaciones que están acá. Así que reemplazo este en el lado izquierdo, y eso me dice entonces que SE es 0 menos E', y tiene que ser E0 partido por K. Y ahora E0 lo reemplazo con términos de las cargas aquí, y el E' en términos de las cargas Q', lo reemplazo, y me queda esta ecuación donde puedo dividir por el área y epsilon 0, se van todos los factores, y me dice que Q0 menos Q', entonces es Q0 partido por K, y de aquí puedo despejar Q', paso Q' hacia el lado derecho, el Q0 partido por K al lado izquierdo, puedo factorizar por Q0, y por lo tanto Q' es lo mismo que Q0, factor de 1 menos 1 sobre K, saco mínimo común, esto es K menos 1 partido por K, así que Q' entonces al final del día es la carga inicial del condensador por K menos 1 sobre K. Esta es la carga de polarización que se induce debido a colocar el dieléctrico en el interior del condensador de placas paralelas. Esa es la carga Q'. La pregunta es, ¿qué pasa con la capacitancia del condensador? ¿Qué pasa con la capacitancia cuando coloco el dieléctrico? ¿Cambia? ¿Queda igual? ¿Qué pasa con la capacitancia? Entonces, para hacer eso, voy a considerar el condensador sin dieléctrico y con dieléctrico. Y voy a aplicar la ecuación del condensador en el primer caso. La carga en el plato superior es Q0, se supone que el voltaje inicial es V0, así que el C de Q me dice que la capacidad inicial por el voltaje inicial tiene que ser la carga que está en el plato superior. Posteriormente introduzco aquí el dieléctrico, la carga en el plato original sigue siendo Q0, y sabemos que el voltaje ahora, cuando uno lo mide, disminuye, es V0 partido por K, que es el voltaje en presencia del dieléctrico. Y entonces la capacidad, le voy a llamar C a la capacidad en esta situación, y la ecuación del condensador entonces es la capacidad C en esta situación por el voltaje con el dieléctrico, tiene que ser la carga en el plato superior. Esta es la misma carga. La carga que va aquí es la carga que está en el plato superior. Y el voltaje ahora disminuyó, de hecho es V0 partido por K, así que esta K la puedo pasar multiplicando al otro lado y me dice que CV0 es lo mismo que K veces Q0. Así que esta es la ecuación para el condensador sin dieléctrico, esta es la ecuación con el condensador con dieléctrico. Tomo estas dos ecuaciones y las puedo dividir. Esto dividido por esto es lo mismo que Q0 partido por KQ0. Se van los voltajes V0, que son iguales, se van las cargas, y me dice que C sub 0 partido por C es lo mismo que entonces 1 partido por K, o bien este lo paso multiplicando, y me dice que la capacidad con dieléctrico es K veces la capacidad del condensador original, sin dieléctrico. Así que la presencia del dieléctrico en el condensador da dos efectos positivos. Uno, permite dar resistencia al condensador para que esta cosa no se desarme por un lado, a prueba de golpes de alguna manera. Y segundo, al mismo tiempo permite aumentar la capacidad del condensador en un factor K, que es la constante dieléctrica del material que estoy colocando en su interior. Así que para un mismo voltaje aplicado, el condensador con dieléctrico tiene una capacidad que es K veces mayor que la capacidad sin dieléctrico. ¿Okay? Ganó por dos factores, por resistencia por un lado y por aumento de la capacidad. Así que puedo analizar ahora este tema en términos de la ley de Gauss. Voy a considerar aquí el condensador
que tiene el dieléctrico en el interior, y el campo eléctrico entonces total es E, que es L0 menos el campo de polarización, y voy a aplicar la ley de Gauss en una superficie que es gaussiana, que estoy considerando aquí este cilindro, si ustedes quieren, que está acá. Integro sobre este cilindro y la ley de Gauss dice que es la carga neta partido por epsilon 0. Ahora, la carga neta que hay en el interior de este cilindro es la carga Q0, que es la carga libre que está aquí, menos la carga de polarización que se induce aquí abajo. Así que la Q neta es Q0 menos Q'. Ahora sabemos que Q' era Q0 por 1 menos K, así que puedo reemplazar esto aquí y escribir el teorema de Gauss entonces como la integral de E punto de A es Q0 menos Q', reemplazo Q' aquí, esto lo distribuyo, menos con menos más, se van los Q0 y esto queda Q0 partido por K, así que esto queda, el K queda abajo y la ley de Gauss entonces es la integral de E punto de A es la carga libre partido por K por epsilon 0. Ahora, este factor que está aquí, K veces epsilon 0, recibe el nombre de permitividad del medio. La permitividad eléctrica del medio es la constante dieléctrica por la permitividad del vacío. Así que la ley de Gauss entonces la puedo escribir simplemente como la integral del campo eléctrico total en el interior del dieléctrico, la integral de superficie igual a la carga libre partido por epsilon, que es la permitividad del medio. Esta constante la puedo pasar aquí arriba y como una constante la puedo dejar en el interior de la integral, y a este vector epsilon veces el campo eléctrico recibe el nombre de desplazamiento eléctrico y se denota por la letra D. Entonces, la ley de Gauss la puedo escribir en términos del desplazamiento eléctrico como la integral de superficie del vector desplazamiento eléctrico sobre una superficie gaussiana dada es lo mismo que la carga libre. Fíjense que el Q que quedó aquí es la carga libre y esa carga es distinta de la carga neta. La carga neta tiene la carga libre que está en el plato del condensador y tiene información sobre la carga de polarización. La carga neta, entonces, que yo veo es la suma de las dos. Pero cuando escribo este teorema Gauss en términos del desplazamiento eléctrico, solo aparece la carga libre, es decir, la carga que está en la placa de arriba del condensador, y es la que se puede mover. Esta carga de aquí no se puede mover, porque los electrones están atados a los núcleos del dieléctrico. Lo único que puede hacer esta carga es separarse o polarizarse, pero no puede generar corriente eléctrica. Si yo conecto el dieléctrico con un alambre aquí, no va a pasar absolutamente nada porque estas cargas no se van a mover. En cambio, si coloco la carga que está en el plato positivo del condensador con un alambre, inmediatamente esas cargas se pueden mover. Así que la carga libre es distinta a la carga neta, y cuando escribo el teorema de Gauss en términos del vector polarización o desplazamiento eléctrico, lo que aparece al lado derecho es la carga libre, no la carga neta. O si lo miro desde este punto de vista, cuando escribo el teorema de Gauss en términos de la permitividad del medio, la carga que está arriba de nuevo es la carga libre, no la carga neta. Ojo con ese tipo de cosas. Y entonces puedo escribir súper simple el teorema de Gauss, esto que está aquí. La integral del vector desplazamiento eléctrico sobre una superficie gaussiana es lo mismo que la carga libre que está en el interior de la superficie gaussiana.